Imagina por un momento que una bebé de solo 2 años, frágil, indefensa y llena de vida, es brutalmente golpeada hasta perder la vida. Su cuerpecito es tratado como si no tuviera valor, como si no fuera más que un simple estorbo. Pero lo más impactante de este caso no es solo la violencia con la que la pequeña Isabella Rose fue atacada, sino lo que sucedió después. En un acto que dejó a todo un país horrorizado, la madre de Isabella no mostró ni una sola lágrima, ni un gesto de arrepentimiento. Al contrario, ella celebró. Sí, celebró la muerte de su propia hija. Como si el sufrimiento de la pequeña no hubiera sido suficiente, su madre y su pareja intentaron ocultar el crimen de una forma tan fría y despiadada que cuesta creer que sean seres humanos. ¿Cómo alguien puede llegar a este nivel de crueldad? El cuerpo de Isabella no fue tratado con respeto, ni siquiera con el mínimo de dignidad. En vez de reportar su muerte, la madre y su pareja pasearon con su cadáver por la ciudad, metido en un cochecito, como si nada hubiera pasado. Compraron en tiendas, se divirtieron, fueron a bares, rieron. Todo mientras el cuerpecito de la niña estaba escondido entre bolsas de compras. ¿Te imaginas la mente retorcida que hay detrás de esto? Pero aquí no acaba la historia. Antes de su muerte, Isabella sufrió abusos constantes. Su pequeño cuerpo mostraba signos de golpes brutales, fracturas y heridas que evidenciaban meses de maltrato. Las personas que debían protegerla fueron quienes le arrebataron la vida de la forma más inhumana posible. Este caso dejó a todo el mundo indignado. No es solo un crimen, es una monstruosidad. Y hoy te voy a contar cada detalle. Pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar te va a revolver el estómago. Ahora dime, ¿qué castigo crees que merecen personas capaces de algo así? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber tu opinión sobre este caso tan aterrador. El silencio de la noche fue interrumpido por una llamada desesperada. La voz al otro lado de la línea era tensa, casi temblorosa. Joan Garner, una mujer común, jamás imaginó que sería la pieza clave en un caso que conmocionaría a todo un país. Creo que mi amiga está escondiendo algo terrible, dijo con un tono que oscilaba entre la angustia y el miedo. Me pidió que borrara los mensajes, pero no puedo hacer eso. No después de lo que me dijo. Al escuchar esas palabras, los operadores de emergencia se miraron entre sí. Habían recibido cientos de llamadas inquietantes, pero algo en la forma en que Joan hablaba les heló la sangre. Había un cuerpo pequeño, y estaba siendo escondido. Las autoridades no tardaron en rastrear la dirección que Joan proporcionó. Era un apartamento humilde en Ipswich, donde vivía Chelsea Gleason Mitchell con su pareja, Scott Jeff. Desde afuera, el lugar parecía normal, pero al cruzar la puerta, un aire denso, opresivo, les hizo sentir que estaban a punto de descubrir algo que los perseguiría por el resto de sus vidas. Los oficiales avanzaron con cautela. A primera vista, el apartamento estaba en orden. No había señales de una escena violenta, pero entonces uno de los agentes notó algo extraño. Una puerta, de baño cerrada. Intentaron abrirla con suavidad, pero estaba trabada desde adentro. Golpearon con fuerza. Silencio. Golpearon otra vez. Nada. Hasta que uno de los oficiales decidió forzar la entrada. La puerta se abrió de golpe y el hedor los golpeó de inmediato. Un olor penetrante, ácido, inconfundible. El olor de la muerte. Y allí, en un rincón de la ducha, encontraron algo que nunca olvidarán. Un cochecito de bebé cubierto con mantas gruesas y viejas. Durante unos segundos nadie se atrevió a moverse. Había algo perturbador en la forma en que esas telas estaban apiladas, como si alguien hubiese querido esconder algo con urgencia, pero sin la intención de que desapareciera. Uno de los agentes se acercó lentamente y retiró la primera manta. Un segundo después, otro agente levantó la última tela y entonces la vieron. El diminuto cuerpo de Isabella Rose. Su piel estaba pálida, cubierta de moretones de distintos tamaños y colores, evidencia de un sufrimiento prolongado. Su pequeño rostro estaba en calma, como si por fin hubiera escapado de un tormento que nadie pudo detener. Pero lo que más impactó a los investigadores fue otra cosa. Su madre y su pareja habían seguido con su vida como si nada. Mientras el cuerpo sin vida de Isabella permanecía allí, su madre y su novio salieron de compras. Fueron a restaurantes, bebieron, rieron y hasta jugaron videojuegos en una tienda. Durante esos días pasearon por la ciudad empujando el cochecito donde escondían el cadáver de la pequeña, con total naturalidad, colocando bolsas de compras sobre su cuerpo para hacer creer que seguía con vida. Cuando los oficiales registraron el resto del apartamento, se encontraron con algo aún más escalofriante.
En el teléfono de Scott descubrieron búsquedas recientes en Internet. Cómo salir del país sin pasaporte. Cómo esconder un cuerpo. ¿Qué pasa si un bebé deja de respirar? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. No se trataba de una muerte accidental. Era un encubrimiento. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Cómo pudieron vivir con normalidad mientras sabían que el cuerpo de Isabela estaba escondido en el baño? Cuando Chelsea y Scott fueron localizados y arrestados, sus reacciones solo avivaron la indignación. Ninguno lloró. Ninguno mostró verdadero arrepentimiento. En cambio, comenzaron a culparse mutuamente. Chelsea afirmó que Scott era un hombre violento, que la había manipulado y que ella nunca tuvo la intención de hacerle daño a su hija. Pero Scott la contradijo. Dijo que él jamás la golpeó, que Chelsea exageraba y que en todo caso fue ella quien permitió que todo esto pasara. Pero los forenses tenían otra historia que contar. Cuando examinaron el cuerpo de Isabela, descubrieron múltiples fracturas, ambas muñecas rotas, costillas quebradas. Una fractura pélvica tan grave que el médico forense dijo que solo había visto algo similar en accidentes automovilísticos a alta velocidad. Y la peor revelación llegó con el informe toxicológico. En su organismo encontraron rastros de pezentán, sustancias ilícitas, marihuana y cocaína. No en grandes cantidades, pero suficientes para que los expertos determinaran que Isabela había estado expuesta a estas sustancias durante un tiempo prolongado. ¿Acaso su madre le daba drogas? El hallazgo del cuerpo de Isabela no solo sacó a la luz un crimen atroz, también expuso la perversidad de dos personas que jamás debieron tener la responsabilidad de cuidar a un niño. Una bebé de 2 años. Sufrió en silencio hasta que su frágil cuerpecito no pudo más. Pero lo más aterrador de todo es que después de su muerte, quienes debían llorarla, la trataron como si fuera un objeto descartable. Cuando Chelsea Gleason Mitchell conoció a Scott Jeff, creyó que su vida estaba a punto de cambiar para mejor. Tenía solo 19 años, una madre distante y un pasado lleno de frustraciones. Para ella, Scott era un escape, alguien que le prometía emoción, amor y una vida distinta a la que siempre había conocido. Pero lo que no imaginaba era que, al abrirle la puerta a él, también estaba dejando entrar algo mucho más oscuro. Scott tenía una presencia dominante. Su voz gruesa y su mirada penetrante intimidaban a cualquiera. Chelsea, que siempre había sido insegura, comenzó a seguir cada una de sus indicaciones. Cuando él decía que no debía hablar con ciertas personas, ella obedecía. Cuando le pedía que dejara su trabajo porque no lo hacía sentir cómodo, ella renunciaba. Poco a poco, sin darse cuenta, estaba quedando atrapada en una relación de control absoluto. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió con Isabela. Desde que Scott llegó a sus vidas, la pequeña de apenas 1 año dejó de ser una prioridad para Chelsea. Antes, la joven madre solía vestirla con ternura, jugar con ella y compartir momentos de cariño. Pero luego, su atención se centró completamente en complacer a Scott. Isabela, indefensa y frágil, comenzó a ser vista como un estorbo. Los primeros signos de abuso fueron sutiles. Pequeñas marcas en los brazos de la niña explicadas con excusas vagas. Se cayó de la cuna. Se golpeó con la mesa. Pero con el tiempo, las lesiones se hicieron más evidentes. Los vecinos empezaron a notar los moretones en su carita, las heridas en sus rodillas, la forma en que su llanto se escuchaba en las noches, sofocado por gritos agresivos. Scott odiaba a Isabela. No la veía como una niña, sino como un obstáculo entre él y Chelsea. Cada vez que la pequeña lloraba, él se alteraba. Cada vez que Chelsea intentaba consolarla, él la reprendía. «Si sigues cargándola cada vez que llora, se va a malcriar», le decía. Y Chelsea, que vivía bajo su dominio, comenzó a distanciarse de su propia hija. Pero la situación empeoró cuando Isabela empezó a hablar. La pequeña tenía apenas 2 años cuando, con su inocencia infantil, comenzó a expresar su miedo. Le decía a su madre que no quería quedarse sola con Scott, que él le hacía daño. Pero Chelsea, en lugar de protegerla, le pedía que no hiciera berrinches. ¿Cómo una madre puede ignorar algo así? ¿Cómo puede elegir a un hombre sobre su propia hija? Piensa en esto por un momento. Si alguien a quien amas, tu propio hijo, te dijera que le tienen miedo a alguien, ¿qué harías? Es imposible no sentir rabia al imaginar la forma en que Chelsea simplemente miró hacia otro lado mientras su hija sufría. Déjame saber en los comentarios lo que harías en una situación así. Pero volvamos a la historia. Las agresiones pasaron de ser empujones a golpes más severos. Una noche, un vecino escuchó un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo.
Luego, silencio. Al día siguiente, Isabela apareció con un ojo morado y el labio partido. Chelsea no dio explicaciones. Pero lo más escalofriante fue que la niña, que antes solía balbucear y reír, empezó a volverse cada vez más callada. Scott no solo la lastimaba físicamente, también la sometía a un maltrato psicológico constante. Si Isabela lloraba, él se reía de ella. Si intentaba acercarse a su madre, él la apartaba con brusquedad. Cada día la pequeña se hundía más en una soledad aterradora. Entonces ocurrió el punto de quiebre. Una tarde, Chelsea salió a hacer compras y dejó a Isabela sola con Scott. Cuando volvió, la encontró inmóvil en la cuna. Sus pequeños brazos estaban cubiertos de moretones nuevos, sus labios entreabiertos, su piel más fría de lo normal. Pero en lugar de llamar a emergencias, Chelsea hizo algo impensable. Miró a Scott y le preguntó qué debían hacer. La decisión que tomaron después es lo que hace que este caso sea tan perturbador. En lugar de pedir ayuda, prefirieron esconder el crimen. En lugar de llorar por la pequeña, buscaron formas de ocultar lo que habían hecho. Las semanas previas a este trágico final estuvieron marcadas por señales que todos ignoraron. Vecinos, familiares, conocidos. Todos vieron algo, pero nadie intervino a tiempo. Y esa es la parte más difícil de aceptar. Isabela podría haber sido salvada, pero quienes debían protegerla fallaron. Cuando una tragedia ocurre, las personas reaccionan de maneras distintas. Algunas entran en estado de shock, otras se sumergen en el dolor, y hay quienes intentan huir de la realidad. Pero en este caso lo que vino después no fue culpa, ni remordimiento, ni desesperación. Fue algo mucho más perturbador. Después de aquella tarde en que la pequeña Isabela dejó de moverse, la casa se sumió en un silencio tenso. Chelsea se quedó de pie, mirando el cuerpo de su hija con la misma expresión vacía con la que se observa un objeto roto. Scott, en cambio, estaba tranquilo. Se encendió un cigarro, dejó escapar una bocanada de humo y pronunció las palabras que marcarían los siguientes días. Nadie tiene por qué saberlo. El aire dentro de la casa se volvió pesado, casi irrespirable, pero no por el horror de lo que acababan de hacer, sino por el miedo a las consecuencias. Chelsea miró a Scott con los ojos vidriosos, como si estuviera esperando instrucciones, como si fuera incapaz de tomar una decisión por sí misma. «Tenemos que deshacernos de esto», dijo Scott en voz baja, señalando el cuerpo sin vida de Isabela. No lo llamó por su nombre. No dijo ella, no dijo nuestra hija, solo esto. Chelsea asintió lentamente sin decir una palabra. En ese momento algo dentro de ella pareció romperse por completo. Ya no era una madre en duelo, ya no era alguien que había perdido a su hija. Era solo una mujer obedeciendo órdenes. Pero lo más perturbador no fue su silencio ni su pasividad, sino lo que hicieron después. Horas más tarde, Chelsea salió de la casa. No tenía rastros de lágrimas en el rostro. No llevaba el cuerpo tenso ni los hombros caídos por el peso de la culpa. No, se veía normal, demasiado normal. Se dirigió al supermercado más cercano y compró productos de limpieza, bolsas de basura y un par de botellas de vino, como si estuviera haciendo las compras para una cena especial, como si no tuviera en casa el cuerpo de su propia hija. Mientras tanto, Scott permaneció en la casa. Mientras el cuerpo de Isabela seguía en la habitación, él encendió la televisión y vio un programa cualquiera. Comió, revisó su teléfono y esperó a que Chelsea volviera. Esa noche los vecinos escucharon música viniendo de la casa. No gritos, no llanto, música. Y entonces pasó algo todavía más macabro. Al día siguiente, Chelsea y Scott hicieron algo que dejó a todos sin palabras cuando la verdad salió a la luz. Fueron al centro comercial. Las cámaras de seguridad captaron a la pareja entrando en una tienda de ropa, probándose prendas, riendo. En un momento, Chelsea incluso se tomó una selfie. No había rastros de angustia en su rostro. No había señales de que en casa su hija yacía sin vida. Imagina por un momento que eres un trabajador de esa tienda, que los atiendes, que les das la bienvenida con una sonrisa sin saber la verdad. ¿Cómo reaccionarías si supieras lo que realmente estaba pasando? Pero lo más desconcertante aún estaba por venir. Después de 2 días, el cuerpo de Isabela comenzó a dar señales que ya no podían ser ignoradas. El aire en la casa se volvió denso. La realidad estaba alcanzándolos, envolviéndolos en su propia monstruosidad. Fue entonces cuando Scott decidió actuar. Tomó una bolsa grande de plástico y empezó a envolver el cuerpo. Chelsea, que había permanecido pasiva todo este tiempo, finalmente reaccionó. Pero no con tristeza, ni con horror.
sino con nerviosismo. No porque estuvieran por deshacerse del cuerpo de Isabela, sino porque tenían miedo de ser descubiertos. El plan que idearon fue simple: llevar el cuerpo a un sitio apartado y enterrarlo. Pero había un problema: no tenían un auto. Y fue entonces cuando tomaron la decisión más absurda e indignante de todas. En lugar de reconsiderar lo que estaban haciendo, en lugar de entregarse a las autoridades, buscaron un carrito de supermercado. Sí, un carrito. A altas horas de la noche salieron de la casa empujando lo que parecía ser una bolsa de basura dentro del carrito. Avanzaron por calles poco iluminadas, fingiendo que no estaban cometiendo un acto monstruoso. Imagínate caminar por la calle a esa hora y ver a una pareja empujando un carrito de supermercado con una bolsa grande dentro. ¿Te parecería normal? ¿O sentirías un escalofrío recorriéndote la espalda? Ellos creían que nadie los veía, que su plan era perfecto, pero lo que no sabían era que su actitud extraña no había pasado desapercibida. Un vecino los vio. Desde la ventana de su casa observó a la pareja empujando el carrito con movimientos apresurados. Algo no encajaba. Algo estaba terriblemente mal. El vecino no hizo preguntas. Tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. Y fue así. Como, sin que Chelsea y Scott lo supieran, la verdad estaba a punto de salir a la luz. El juicio fue un espectáculo de horror, un desfile de pruebas y testimonios que dejaron a todos en la sala sin aliento. Cada palabra pronunciada en aquel tribunal era una puñalada directa a la verdad, a la memoria de Isabela. El caso no tardó en volverse mediático, y cuando finalmente comenzó el proceso judicial, la sala estaba repleta de periodistas, familiares y espectadores indignados. Scott entró a la corte con la misma actitud desafiante que había mantenido desde su arresto. Su expresión no mostraba ni una pizca de culpa. Caminaba con la cabeza en alto como si fuera él la víctima, como si todo esto no fuera más que un malentendido. Chelsea, en cambio, lucía demacrada. Ya no era la mujer que se tomó una selfie en el centro comercial días después de la tragedia. Ahora tenía el rostro hundido, las ojeras marcadas y el cuerpo encorvado por el peso de su propia realidad. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando comenzaron a presentar las pruebas, la sala quedó en completo silencio. No solo estaban los registros de las cámaras de seguridad, las compras, las salidas despreocupadas. También había mensajes, conversaciones entre Scott y Chelsea que demostraban su frialdad. Uno de los detectives leyó en voz alta un mensaje enviado por Scott la noche después del crimen. Todo está bajo control. Solo tenemos que actuar como si nada hubiera pasado. Ese mensaje por sí solo fue suficiente para que muchas personas en la sala apretaran los puños con indignación. Pero el momento más impactante llegó cuando llamaron a testificar a la madre de Chelsea, la abuela de Minato Santos, Isabela. Su rostro estaba marcado por el dolor y la ira contenida. Yo confié en mi hija. Nunca imaginé que sería capaz de algo así. Su voz temblaba. Cada palabra era como un lamento, como un grito de desesperación. Cuando el fiscal le preguntó sobre la infancia de Chelsea, su respuesta dejó a todos pensativos. Ella no siempre fue así. Algo la destruyó por dentro. Y aquí viene una pregunta que nos deja reflexionando. ¿Es posible que alguien tan frío y despiadado haya sido en algún momento una persona diferente? ¿O desde el principio, el mal ya estaba dentro de ellos? Los días del juicio avanzaron entre declaraciones de testigos, análisis forenses y testimonios de expertos en psicología criminal. Los peritos confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Scott tenía una personalidad manipuladora y narcisista. No sentía remordimiento, solo miedo a ser atrapado. Chelsea, por otro lado, fue descrita como una mujer dominada, completamente sumisa a Scott. Pero eso no la hacía menos responsable. Ella pudo haber pedido ayuda, pudo haber salvado a Isabela, pero eligió el silencio. Cuando el jurado finalmente regresó con el veredicto, la sala entera contuvo la respiración. Scott fue declarado culpable de todos los cargos. Chelsea también. La sentencia fue severa. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez no mostró compasión. Sus palabras resonaron en la sala como un martillazo final. Lo que hicieron no tiene justificación. No hay palabras que puedan describir el nivel de crueldad que demostraron. Pero la escena más desgarradora llegó después. La familia de Isabela, sentada en la primera fila, rompió en llanto al escuchar la sentencia. Su abuela se cubrió el rostro con las manos, mientras su abuelo miraba fijamente a Scott y Chelsea, como si aún intentara comprender cómo pudieron hacer algo tan monstruoso. Scott, fiel a su actitud arrogante, no mostró ninguna emoción.
Ni siquiera pestañeó. Chelsea, en cambio, se derrumbó por completo. Se llevó las manos al rostro y comenzó a sollozar. Pero nadie en la sala sintió pena por ella. La historia de Isabela terminó con justicia. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Fue suficiente? Para la familia, para los que amaron a Isabela, ninguna sentencia podrá devolver lo que perdieron. La historia de Isabela es solo una de las muchas tragedias que ocurren a diario, pero su caso nos deja una lección dolorosa, pero necesaria. El sufrimiento que vivió, la indiferencia y crueldad de los que más debían protegerla son una realidad aterradora que no podemos ignorar. Mientras la justicia fue impartida de alguna manera, nada puede devolverle la vida a Isabela, ni siquiera la condena de los culpables. Este caso, aunque cerrado en términos judiciales, sigue abierto en nuestras mentes y corazones. Nos obliga a reflexionar sobre los sistemas de protección infantil, sobre la responsabilidad que todos compartimos al formar parte de una sociedad que muchas veces es testigo mudo de tales horrores. ¿Estamos realmente haciendo todo lo posible para proteger a los más vulnerables? Hoy nos enfrentamos a un dilema. ¿Hasta qué punto somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor? Porque no basta con ser espectadores, debemos ser parte activa del cambio. Y ese cambio empieza en cada uno de nosotros, desde la forma en que miramos a los demás, hasta el momento en que decidimos actuar frente a las señales de alerta. Cada historia como la de Isabela es un llamado a la acción, y es por eso que te invito a hacer algo más que ver este video. Te invito a unirte a un espacio de reflexión y conciencia en nuestra playlist especial, donde explorarás más casos como este, historias que nos estremecen, pero que nos brindan lecciones cruciales para prevenir futuras tragedias. En esta playlist encontrarás más relatos que te harán cuestionar las estructuras de nuestra sociedad y cómo podemos transformarlas. Verás historias que, como la de Isabela, necesitan ser escuchadas para que no se repitan. Pero más allá de los casos criminales, explorarás temas profundos sobre las sombras que acechan en muchos hogares, sobre el maltrato que muchas veces permanece oculto y cómo, al educarnos, podemos reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Cada video en esta playlist tiene el propósito de ofrecer una transformación profunda. No es solo un recorrido por historias trágicas, sino una oportunidad para aprender, prevenir y sobre todo tomar acción. Lo que ves en estos videos no es solo contenido. Es un llamado a todos nosotros para construir un entorno más seguro y compasivo, donde tragedias como la de Isabela sean imposibles de repetir. Ahora, te pregunto a ti, ¿qué opinas de todo lo que has visto? ¿Te sorprendió la falta de humanidad mostrada por aquellos que tenían el poder de proteger a Isabela? ¿Qué crees que debería pasar con los responsables después de todo lo que hemos descubierto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, porque cada opinión es importante. Aquí, tu voz se escucha. Queremos saber cómo este caso te impactó y qué cambios crees que deberíamos hacer para que nunca más alguien pase por algo así. Cada comentario que dejes es una oportunidad para crear conciencia y hacer que más personas se sumen a esta causa. La indiferencia no es una opción. Juntos podemos crear un cambio real, uno que honre la memoria de Isabela y de todas las víctimas que no pudieron contar su historia. Así que no te quedes solo con este video. Da el siguiente paso. Haz clic en nuestra playlist y acompáñanos en un viaje que te desafiará, que te hará pensar profundamente sobre lo que está sucediendo en el mundo y sobre el rol que juegas tú en todo esto. Este es solo el comienzo. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos explorando historias que marcaron un antes y un después. Y no olvides dejar tu comentario, porque tu opinión es más importante que nunca.